Bueno, muy buenas tardes. Hugo Valderrama desde Cochabamba nos acompaña hoy en este momento ProDynamis, este espacio en el cual nosotros siempre tratamos de acercar a la ciudadanía la información más precisa posible a través de actores muy calificados que estén realmente consustanciados con los temas que debatimos. Hoy queremos proponer un diálogo con Hugo, que es economista, catedrático de la ciudad de Cochabamba. Bueno, la coyuntura política, social, económica boliviana. Aquí en Paraguay muchas veces escuchamos muy poco de Bolivia realmente, a pesar de que somos países limítrofes. Entonces queremos hoy mantener un diálogo contigo, Hugo, para que nos puedas dar información de primera mano y tu análisis un poco de la coyuntura para la gente que nos sigue en ProDynamic. ProDynamic es una fundación que tiene como objetivo fundamental la promoción de principios y valores que tienen como objetivo preservar la dignidad de las personas como primer lugar, la defensa de la vida, la familia, la libertad individual, la libertad económica también, y la democracia ejercida a través de procesos republicanos, representativos, con responsabilidad, con conciencia cívica. Y para hacer eso necesitamos ciudadanos también informados. Entonces, hoy recurrimos a Hugo, que es una persona, digamos, referente en lo que él hace en Bolivia, que también colabora ya hace años aquí con ciertos comunicadores en Paraguay para que nos vaya pintando qué está ocurriendo en Bolivia, ¿verdad? Estamos viendo noticias que realmente parecieran ser inquietantes. Un gobierno que entró hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y ya muy enfrentado parece ser con sectores muy radicalizados. La dinámica con el vicepresidente, por ejemplo, hubo es algo que entre presidente y vicepresidente a mí, desde los primeros días que se instaló el nuevo gobierno, creo que ya empezó a tener fisuras. Así que si empezamos con eso, ¿cómo nace, qué alianza, qué grupo político ahora está en el poder, cómo desembarcaron, cómo llegaron a esa magistratura, digamos? Y a partir de ahí ir contándonos cómo va evolucionando esta administración, qué se propone y bueno, después pasaríamos a la coyuntura actual, ¿verdad? Así que Hugo, bienvenido, adelante, estamos escuchando, atentos a lo que nos puedas contar. Gracias, un placer saludarlos hasta Paraguay, a la Fundación Prodinamis. A ver, interesante la pregunta sobre el por qué se da este conflicto entre el presidente y el vicepresidente. Es una tradición boliviana, por si acaso. Eh, Te voy a citar los últimos tres, los últimos casos más notorios. Tenemos el caso de Jorge Quiroga, cuando era vicepresidente del general Banzer, a finales de los 90, el año 97. Él patrocinó e intentó darle un golpe de estado a Banzer. Inclusive hizo correr el rumor de que Banzer tenía problemas mentales y de que no estaba lúcido, pues bueno, el general Banzer ya era un hombre grande y que por la edad, etcétera. Al final, Tuto Quiroga se quedó de presidente, pero no porque pudo, digamos, lograr su plan o concretar su plan del golpe, sino porque a Banzer le detectaron un tumor en el cerebro, dejó el cargo y falleció al poco tiempo, ¿no? El otro caso más notable es el de Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada, que en plena crisis de octubre del 2003, con estos mismos actores que hoy están, todos los ligados al Foro de Sao Paulo, se desmarca del gobierno y dice que él está con el pueblo y deja casi que en cintura a Sánchez de Lozada y es casualmente que él acaba siendo una especie de presidente transitorio entre Sánchez de Lozada y Evo Morales, porque le regala, entre otras cosas, la elección, le regala la Asamblea Constituyente y luego le regala el país entero al proyecto del socialismo del siglo XXI. Entonces, como que hay esa tradición en Bolivia de que el presidente, el vicepresidente sea un traidor, ¿no? O sea, no sé cómo será en Paraguay, pero en Bolivia es como que sucede, ¿no? Pasa que el boliviano promedio lo olvida, pero es larga tradición de vicepresidentes que traicionan a su presidente. Bueno, ahora, a esto tú tienes que sumarle que en los últimos 20 años en Bolivia no hay partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Una de las estrategias del MAS fue apuntar hacia a que quede como un único partido, ¿no? Y para eso se inventaron trampas,
para, por ejemplo, yo tengo muchísimos requisitos que cumplir para poder tener un partido político, requisitos que obviamente solo cumplía el MAS, por ejemplo, ¿no? Y encima de eso, la crisis que agarró a los partidos políticos internas, sus propias peleas de liderazgo, se acabaron fragmentando ellos mismos, además de estas trampas, y por ende quedaron partidos vacíos, sin liderazgos, con siglas, lo que aquí llamamos taxi partidos, porque el que pone plata se alquila el partido para la elección, y eso es lo que ha venido pasando. Y Rodrigo Paz hizo eso, se alquiló un partido que es el Partido Demócrata Cristiano, que tiene, como todos los partidos bolivianos, dos direcciones, dos cabezas, dos dueños, entonces todo un show. Él pacta con una parte del partido que lo postula y resulta de que, bueno, acaba juntándose con Edman Lara, que era un policía que luego se hizo famoso porque empezó a usar su TikTok y sus redes sociales para ir a molestar a los policías corruptos, que en general eran sus amigos, algunos y otros sus socios, etcétera. Pero agarró fama cuando él fue y tuvo un cruce verbal y físico con un coronel, con el coronel Holguín, que le agarra el cuello, le hace una llave del cuello, lo quiere meter preso y todo el mundo filmando y bueno, agarra notoriedad por eso. Pero no es nada más que eso, no es nada más que un TikToker que le gusta el poder y la fama, ¿no? Ven Rodrigo Paz, a ver, Rodrigo Paz va con él, van a una elección, evidentemente sin ningún plan económico, de hecho no tenían idea, una cosa era lo que propusieron, otra cosa es lo que decían y otra cosa es lo que había en la corte electoral, ¿no? Porque tú escuchabas a tres personas del partido que postulaba a Rodrigo Paz y los tres tenían diferentes respuestas para la misma pregunta, o sea que imagínate cómo va de mal el asunto, ¿no? Por el otro lado, tampoco era muy buena la propuesta. Era Jorge Quiroga, que entre otras cosas fue el primer gran tubo de oxígeno de Evo Morales a principios del siglo XXI. Él estando de presidente, cuando Banzer renuncia, lo que te contaba hace un rato, perdón, Evo nos organizó aquí en Cochabamba una masacre por un decreto que prohibía la venta de coca y mataron a cuatro uniformados, tres policías y un subteniente de ejército, el subteniente muy amigo mío, Marcelo Trujillo, y de formas crueles, ¿no? A dos policías los pusieron contra la pared y los dispararon, ¿no? Y al otro policía, junto con Marcelo Trujillo, los interceptan en una ambulancia cuando estaban siendo evacuados después de ser heridos, queman la ambulancia y los rematan a golpes de machetes. Y estos procesos estaban contra Evo Morales y lo que hace Jorge Quiroga es negociar estos procesos, este perdonazo, y bueno, Evo se queda en el país, no va preso, ni queda limpio de polvo y paja, y se postula a las elecciones del 2002, y queda de segundo, y luego, bueno, viene la historia del golpe del 2003. O sea, que Tuto tampoco era una persona que esté limpia, ¿no? Tampoco era una persona fiable. De hecho, hoy día sigue presentándose él como yo lo hubiera metido preso. Y yo le respondí en Twitter, ¿y por qué no lo hiciste cuando fuiste presidente el 2001 o el 2002, ¿no? ¿Por qué se esperó 24 años? Bueno, cosas así. Entonces, esta crisis de la política es lo que se da, llega a este señor Edman Lara, sin poca formación. Rodrigo Paz tampoco, Rodrigo Paz es el tipo típico político de guión. Tú le das un guión, se lo aprende y lo repite, es un personaje, tiene carisma, pero es tan profundo como la piscina de mi jardín, ¿no? O sea, nada de profundidad en los temas. Es un actor, tú lo vas a ver y es un actor, Rodrigo Paz, es un tipo que está interpretando a un presidente, pero de ahí no tiene idea mucho de lo que vaya a hacer. Suben al poder y resulta de que se encuentran con un país pues desbordado de dos cosas. Una crisis económica asfixiante y una crisis de seguridad todavía más peligrosa que la crisis económica, que están en conjunto. Entonces resulta de que la primera cosa que hace Rodrigo Paz a los dos o tres semanas de haber subido a la presidencia es reunirse con una parte de los que hoy lo quieren voltear, ¿no? Y le piden hacer un decreto a su medida y caprichos. Y le modifican el decreto. Rodrigo Paz dice, bueno, yo solucioné en base a diálogo. Y lo que varios analistas le dijimos, no, no solucionó nada. Esta gente te ha probado, te ha medido la fuerza, sabe que eres débil y sabe que vas a ceder.
Entonces, acuérdate que en los próximos meses no van a pedirte un decreto, van a pedir tu cabeza. Y eso es lo que se está viendo hoy, ¿no? Estos sectores radicalizados, financiados por el crimen organizado, que otra cosa, hay otra cosa que hay que quitarles de la narrativa, no son movimientos sociales, son grupos de crimen organizado y responden a una estructura criminal que tiene su sede en el Chapare, aquí cerca de donde yo vivo, y que responden a Evo Morales y a su vez al proyecto del socialismo del siglo XXI, que está intentando tumbar a Rodrigo Paz para tener en Edman Lara, porque ellos asumen que Edman Lara puede quedarse un tiempo en el poder, un gobierno transitorio, una persona a la que más o menos podrían manejar para, no sé si alistar el retorno de Evo Morales, que puede ser un camino, pero el plan es mucho más grande. El plan es poner a Bolivia como la sede del Foro de Sao Paulo, como el cuartel general, papel que antes ocupaba La Habana y Caracas, pero hoy ante la crisis de La Habana y Caracas, la izquierda internacional quiere agazaparse en Bolivia, porque desde aquí quieren cumplir lo que decía el Che Guevara en los 60. Bolivia es un trampolín geoestratégico para exportar la revolución. Quieren desestabilizarlos a ustedes, al Paraguay, quieren desestabilizar a Argentina, Chile, Perú, tienen acceso a la gran frontera con el Brasil, porque a esto hay que sumarle un factor adicional, las alianzas de Bolivia con Irán y el narcotráfico boliviano que sirve para que Irán financie los grupos de radicalismo islámico en todo el mundo, entre ellos Hezbollah y demás, ¿no? Entonces, ese es el panorama más o menos que se está viendo ahora. O sea, sumamente complejo. Ahora, decime, una cosa, hablaba vos de partidos de casi de alquiler, de partidos taxi, estructuras jurídicas vacías que uno más o menos las coopta, las hace suyas, las alquila, como dijiste, para un proceso electoral en específico. Eh, pero si vamos, digamos, por encima de eso, ¿cuáles serían las fuerzas fácticas en lo político reales ahí? Porque si es así, el Rodrigo, el actual presidente, me decía que tiene una base política muy débil. Entonces, detrás de él, eventualmente, ¿qué fuerzas fácticas habría? ¿Quiénes serían las fuerzas fácticas? Sigue siendo Evo Morales el gran actor en ese sentido, el gran árbitro, si se quiere, de la política en Bolivia. Hay otros actores, Evo mismo subordinado a un esquema más internacional. ¿Cuáles serían, para hacerla más sintética la pregunta, entonces, las fuerzas fácticas más allá de las denominaciones de partido? Mira, Evo Morales fue el gran general de las elecciones subnacionales. Hace un mes y medio atrás, hubo 2 meses, hubo elecciones de alcaldes y gobernadores en Bolivia en general. Y Evo, con orden de aprehensión vigente, se dio el gusto de ser el gran general de las elecciones, ¿no? Y él dirigía a quién iba de candidato, dónde opinaba, redes sociales, medios de comunicación. Y yo decía, bueno, a ver, este tipo tiene una orden de aprehensión por un delito de abuso de menores. No debería estar hablando de elecciones, sino enfrentando un juicio. Pero bueno, Rodrigo lo dejó pasar, la policía boliviana, la justicia, todo quedó ahí. Y Evo usó las elecciones subnacionales para mostrar que todavía tiene fuerza y que todavía tiene una esfera de influencia muy grande, por si acaso. De hecho, el gobernador de Cochabamba, del departamento donde yo vivo, es el segundo hombre de Evo Morales en el país, el señor Leonardo Loza. Todo el mundo aquí le dice el mini-me, ¿no? Porque te ubicas de esa película del mini-me, un grandote, un chiquito igualito, bueno, es el mini-me de Evo, el Leonardo Loza. Y para que veas el poder que tiene, sigue presente ahí. Ahora, ¿por qué sigue presente? Básicamente por la inoperancia del gobierno en no haber hecho cumplir una orden de aprehensión. Fíjate que en mi país, el día de las elecciones, hubo más de 600 presos, la mayoría hombres, que fueron detenidos por deberle pensiones a algún hijo. Entonces, ibas a votar y ya sabían que tú ibas a ir a votar, sabían tu mesa y cuando estabas terminando de votar venía la policía y te decía, señor, me acompaña, tiene una orden de aprehensión por pensión y te encerraban y tenías que hacer el trámite para poder salir. Evo Morales, con orden de aprehensión por delitos de violación y abuso sexual de menores, fue a votar delante de la policía, del ejército, y nadie le dijo nada. Entonces, evidentemente hay un miedo hacia lo que pueda hacer Evo Morales, hay una complicidad también del gobierno, porque, a ver, tú no puedes
tener semejante delito ahí y no hacer nada, y encima dejar que Evo Morales te maneje las elecciones subnacionales. Fue una tremenda barbaridad. Sigue vigente. Ahora, del otro lado, la oposición tradicional, por suerte, porque esa es una traba muy grande, está decaída. Ya Tuto Quiroga no tiene gente, está aprovechando este conflicto para decir, bueno, ve, yo era el bueno en las elecciones, pero no es nada más que pataleos de redes. Y está surgiendo una nueva clase política muy joven. Bueno, digamos, yo tengo 45 años. La gente de mi generación para abajo es la que está intentando hacer política. De hecho, el gobernador del departamento de Santa Cruz, que es frontera con ustedes, con Paraguay, es un muchacho de 30 y pico de años, 34 creo que tiene JP Velasco, Juan Pablo Velasco, con una visión más fresca, más joven. Entonces están surgiendo estos liderazgos nuevos débiles todavía, concentrados en las regiones, pero por fin surgiendo. Entonces, eh, yo creo que Rodrigo vendría a ser el último político de la vieja escuela que todavía quedaba por probarse que no sirve, ¿no? Yo veo este gobierno muy débil, muy improvisado, sin planes, sin norte, pero lo veo con como la oportunidad de que la vieja política, esa que nos metió en este problema con el MAS, esa que sostuvo al MAS y esa que estuvo de cómplice del movimiento al socialismo varias décadas, termine. Entonces, digamos que lo único bueno del gobierno de Rodrigo Paz es que va a durar una sola vez y hay la oportunidad de hacer nuevos partidos políticos siempre y cuando no se deje bajar la cabeza como están pretendiendo los radicales en mi país, ¿no? Y en el futuro veo que el MAS sigue siendo entonces una fuerza determinante. Hay vinculaciones del MAS con el tema narcotráfico, eso podemos decir de que existe. ¿Qué nos puede contar de eso? Se habla mucho de, bueno, para tener un poder eventualmente fáctico, uno tendría que tener acceso a recursos, ¿verdad? ¿Estos recursos vendrían de ese tipo de fuentes o de dónde al final está tan ideologizado cierto sector de la población que realmente para ellos Evo Morales es el salvador de la patria? ¿O cómo viene la mano en tu apreciación sobre este tema de cómo decanta tanto poder eventualmente al punto de que alguien, como vos decías, con orden de captura se presenta al local de votación, sale tranquilamente, no pasa nada, y es una figura relevante, es una figura conocida a nivel hasta continental si se quiere? Mira, el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada decía que para hacer política necesitas tres cosas: plata, plata y plata. ¿No? O sea, necesitas mucha plata para hacer política. Ahora bien, voy a parafrasear a Goni, de hecho yo creo que es un gran político, Goni. Eh, ¿Quién tiene la posibilidad de tener tanta plata? ¿Quién tiene la plata infinita hoy si no es el crimen organizado? Particularmente el narcotráfico, pero en general el crimen organizado ha resultado ser demasiado rentable. Bueno, partiendo de ahí que el movimiento al socialismo tiene mucho dinero. Segundo, Evo Morales sale de la dirigencia cocalera del sector donde era la coca ilegal. A ver, en Bolivia hay dos grandes sectores de las históricos de la plantación de coca. La zona de los Yungas, en La Paz, frontera con Perú, hacia la salida de la Amazonía peruana, que esa es la coca que comúnmente se vende para mascar, ¿no? Esa es la coca que aquí le llaman para el boleo. La gente masca coca y esa es la coca de los yungas. La coca y la segunda zona es la que se estableció en los años 80 de manera forzosa e ilegal de la mano de la gente de Morales, aquí en el Chapare. Esa coca nunca se usó para mascar. De hecho, los campesinos que trabajan la coca en el Chapare mascan la coca que se siembra en los yungas, para que veas que ni ellos mascan su propia coca, ¿no? Esa coca siempre ha estado vinculado al negocio del narcotráfico, siempre. Esto, algo que ya lo dijo en su momento el ministro Gonzalo Flores en los años 90 y lo documentó en un libro que se llama Bolivia, Desafío Siglo XXI, que es un libro que yo uso como bibliografía en uno de mis libros de hace unos años atrás y prueba que esa coca siempre había estado ligada al narcotráfico toda la vida, pero además, lo que no dice el libro de Gonzalo, pero luego ya se probó, es que los cocaleros dejaron de ser vendedores de coca y dijeron, bueno,
también podemos ser productores de cocaína. Entonces pasaron a ser productores de cocaína. O sea, ya no solamente sembraban coca, sino que también vendían cocaína y la producen. Y lo que hace Evo Morales después es básicamente darle un aire constitucional a este asunto. Una de sus primeras medidas fue declarar la coca como hoja sagrada, ¿no? Y entonces es intocable, etcétera, y los sembradíos de coca pasaron de 2.000 hectáreas de coca en los años 90 a casi 70.000 hoy. Los sembradíos de coca son los que están detrás de los avasallamientos de tierra en el oriente de boliviano. Se avasalla tierras en Santa Cruz de la Sierra para sembrar coca, ¿no? Y esta plata del crimen organizado además tiene la posibilidad de comprarte narrativas, porque todo este cuento del indigenismo y la hoja sagrada de la coca se financia a través de ONGs, medios de comunicación, influencers, por lo menos desde los años 90, porque, a ver, mi suegro, que en paz descanse, fue comandante de la unidad de lucha contra el narcotráfico en mi país en los años 90. Y él conoció personalmente a Evo Morales, ¿no? Y él, alguna vez conversando con él, nos decía, Evo hablaba en términos absolutamente económicos, nos decía, por favor, no nos erradiquen la coca porque de esto vivimos. El discurso era plata. Ya hay un punto de transformación en el que el discurso ya no era plata, era indigenismo, era la defensa de los pobres, era el pueblo, era toda esta retórica marxista diseñada en Cuba que penetra al mercado cocalero. Y eso se da a través de unas ONGs en los 90 que agarran a Evo y lo convierten ya no en el dirigente cocalero de unos campesinos que plantaban coca, sino lo llevan a una especie de el nuevo Che Guevara, ¿no? La idea del el líder de los humildes. Entonces, todo esto se hace porque hay plata en narcotráfico. Fíjate que eh, el año 93, Miguel Urioste, que era un dirigente de la izquierda, pero una izquierda marginal, en esa época muy golpeada, había caído el muro de Berlín, sacó un artículo en el que criticaba la cumbre de seguridad de México, de Ixtapayapa concretamente, donde participó el presidente boliviano Jaime Paz Zamora, Alan García y Fujimori, junto con Bush padre. Y en esa cumbre de los 91, 92, se estableció la política de seguridad contra el crimen organizado de Bolivia. Y uno dice, ¿quién se pondría a luchar contra el crimen en un país, no? Pero este señor de esta izquierda casi golpeada publica un artículo que se llama La venta de la soberanía y critica la política de lucha contra el narcotráfico diciendo que era la entrega del espacio aéreo boliviano a los Estados Unidos y la entrega de nuestros recursos naturales. Al año siguiente o a los 2 años, Evo Morales empieza a usar esos mismos discursos en la opinión pública. Ya no era, por favor, soy pobre y quiero sembrar coca porque no tengo que comer, sino que él era, no, no, nosotros estamos defendiendo la soberanía del espacio aéreo boliviano, los recursos naturales, a los pobres. Evidentemente hay una conexión de la izquierda con el movimiento cocalero que le da esta narrativa, porque de hecho no era nada nuevo tampoco, ya estaba sucediendo en el Perú con Sendero Luminoso, etcétera. O sea, se reagruparon alrededor del crimen, ¿no? Y descubrieron que era mucho más rentable pegarse al narcotráfico que depender de la Unión Soviética. Por ejemplo, la Unión Soviética se había caído y la plata en narcotráfico es infinita. Entonces, por ahí es que va la fortaleza de Evo Morales, que si bien ya no es el MAS, porque él dice que el MAS desapareció, que ya no es su partido, pero él está ahí y se ha hecho un partido con su nombre, casi una secta religiosa, ¿no? Evo Pueblo. O sea que imagínate lo ególatra que es el tipo. Ahora, voy a la segunda parte de tu pregunta y perdón que me extienda. ¿Por qué hay gente que está todavía dispuesta a inmolarse por un tipo que vive en el Chapare y demás cosas? Mira, hay una conexión muy grande entre el socialismo del siglo XXI y los métodos de adoctrinamiento iraníes. Y esto se ve en Bolivia. Te cuento un dato. En los años 80, cuando hubo la guerra entre Irán e Irak, a principios de la década de los 80, los iraníes crearon una unidad de mujeres y niños que iba delante del ejército, delante de los soldados y de los tanques. Su trabajo era limpiar el terreno minado para que los tanques pasen, ¿no? Se llamaba los Sar Allah, guerreros de Dios. Y resulta de que la estrategia que usó Evo Morales a partir de los 90
en lo que él llamó movimientos sociales era la misma, poner mujeres e indefensos adelante para luego pues, salir a decir, no, miren, mataron a un indefenso, que el pueblo, esta misma línea de sacar a la gente a las calles en masa y buscar más bien que sean sacrificados para luego decir, miren, el gobierno genocida, es una estrategia muy iraní. Pero luego un amigo mío, Grover Kolke, que es especialista en estos temas, descubre otra cosa, el método de adoctrinamiento. ¿Qué es lo que hace el MAS? Agarra a los muchachos de las familias donde ellos controlan el territorio, porque además en Bolivia y penosamente hay una ley maldita que es que el campesino no es dueño de su tierra. La tierra es de la comunidad. Entonces, si la comunidad quiere, te quita la tierra. Entonces estás sujeto, supeditado, esclavo de lo que diga la comunidad, que en este caso es el líder sindical, ¿no? Sacan a los muchachos y los llevan a etapas de adoctrinamiento intensivo, donde al final esta gente vive, respira y siente el partido 24/7. Evidentemente hay un montón de gente que ha sido captada por este método y ha sido además adoctrinada y son estos chicos los que salen a las calles. El otro día o ayer que había casos de violencia aquí en La Paz, en la sede de gobierno de mi país, tú decías, estos chicos, y mucha gente salía, pero a matar gente, han dejado un policía en coma, han destrozado el Palacio de Justicia, han destrozado la estación de trenes, la estación de teleféricos, perdón, o sea, violentísimos, pero esta gente sale así porque resulta de que ser detenido, ir preso, inclusive ser herido en estos conflictos, para ellos es un grado de honor. Luego usan eso y lo usaban, por ejemplo, para decir, mira, a mí me toca ser secretario de no sé tal cosa en tal oficina del Estado porque yo tengo tal balazo que es herida de tal guerra o estuve preso en tal periodo. Entonces usan esto como método de ascender en el poder. Nada diferente a una estructura criminal, estimado amigo. Qué interesante esto. Yo no, la verdad que nunca había hilado la cuestión iraní o Medio Oriente, estas tácticas que vos ves también en grupos terroristas, esto de los escudos humanos, ponerle justamente a los más indefensos como escudo para provocar una reacción que después se perifonea, digamos, se amplifica como una reacción desproporcionada, criminal, etcétera. Cuando que de hecho los primeros responsables son aquellos que pusieron a esas personas, digamos, en esa exposición tan alta. Qué interesante ver todo esto y al final lo que estamos viendo es un izquierdismo que muta, digamos, de un financiador global como era la extinta Unión Soviética, eh, termina cayendo como en su búsqueda de financiamiento para seguir existiendo, si se quiere, o proponiendo su línea ideológica en financiarse a través del negocio del narcotráfico. Qué mutación más interesante. Y bueno, eso es una de las características también, creo yo, del socialismo radical, la capacidad de mutación que tiene. Y vamos a seguir profundizando estos temas también, una sinopsis, si se quiere, un resumen un poco de la situación económica a nivel macroeconómico, a nivel micro de Bolivia en el segundo bloque de este encuentro aquí con Hugo Valderrama. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. Desde 1844, 7 principios sentaron las bases para la formación de miles de cooperativas en todo el mundo. En Paraguay, la primera organización cooperativa apareció en 1941.
Hoy en día esos principios cooperativos toman una forma, una identidad. Desde la Concopar tomamos la iniciativa de crear un símbolo que represente al espíritu cooperativo. Una identidad cooperativa. Bueno, seguimos en el segundo momento, en el segundo bloque del momento Prodinami de hoy. Muy interesante, acá con Hugo Valderrama, un gusto tenerte, Hugo, desde Cochabamba, en directo hoy, teniendo un retorno de qué está pasando ahí, de las raíces en las cuales se originan este tipo de cosas, el cruzamiento que hay entre prácticamente grupos delictivos, la mafia organizada, el crimen organizado, cuando se empieza a presentar como defensa de los pobres, de los oprimidos, con una retórica importada de la izquierda también, que creo que una de sus características es que si en la búsqueda del poder hay que aliarse con quien quiera y hay que hacer lo que hay que hacer con tal de llegar al poder, pues lo va a hacer. Y creo que es una evidencia de lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo, ¿verdad? En el sentido de que el izquierdismo se junta, en este caso, con los cultivos ilegales, con el crimen organizado, y se disfraza, se metamorfosea el movimiento social, el movimiento político, y ya coopta la sociedad en general y sus instituciones, ¿verdad? En estos 20 y pico años más en Bolivia, eso es lo que se ha venido dando. Entonces, Hugo. Sí, mira, una de las cosas que ha hecho el movimiento al socialismo en los últimos años ha sido, primero, evidentemente, tomar una retórica que ya estaba casi perdida en mi país, que es el indigenismo, la recalienta, la remasteriza y pone a Evo Morales como una especie de libertador de este asunto. Y luego lo que hace también es tener una red a ver, en los años 90, cuando el monopolio de los medios de comunicación tradicionales era innegable, radio, televisión, esta gente puso estratégicamente a periodistas y operadores mediáticos en las más grandes cadenas de televisión, no solo de Bolivia, sino de toda América Latina, ¿no? Porque esto tenían muy buena prensa, ¿no? Entonces, todo esto se hizo evidentemente en un plan. Yo creo que es un gran error de Occidente el haberle creído a Fukuyama. De hecho, es una de las cosas que yo digo en uno de mis libros, en el anterior, en el que se titula Socialismo del siglo XXI, Crimen, Dictadura y Pobreza en las Américas, disponible en Amazon por si acaso. Eh, a ver, nosotros creímos que se acabó el comunismo, que se acabó la amenaza totalitaria y que bueno, el mundo iba a discutir cuestiones crematísticas y tecnológicas, ¿no? Sí, claro, estamos discutiendo cuestiones crematísticas y tecnológicas, pero las amenazas totalitarias no se acabaron. No, es más, lo que yo digo es que ni siquiera se había acabado la Guerra Fría para los rusos. Simple y llanamente la estaban repensando y lo que se ve es eso, ¿no? Entonces, Evo Morales, o el socialismo del siglo XXI, no es nada más que el traslado de esta estructura de crimen, de esta guerra contra nuestra civilización hacia América Latina, especialmente a Cuba, Venezuela, en su momento Bolivia o lo que se pretende hacer con Bolivia, que no es nada más que la continuación de un proceso que ellos empezaron en 1917. ¿No? Si hay algo que tiene la izquierda es paciencia, y esto es innegable, o sea, tienen paciencia, ¿no? El propio Mao Zedong decía, la marcha más larga empieza con el primer paso, y hablan de la lucha permanente, o sea, hay que admirarles por lo menos eso, ¿no? Son muy brillantes para hacer el mal. Y es algo que hay que, mientras no se los reconozcamos y creamos que son idiotas, que son burros, etcétera, no, no, son muy buenos, ¿no? Entonces nos ganaron la retórica, nos ganaron la narrativa, inclusive nos ganaron, y eso es algo con lo que yo discrepo con muchos libertarios, a pesar de que yo me muevo en ese círculo, que dicen el socialismo es un fracaso. No, es un fracaso si tú analizas en sus planes que propuso, que dijo, bueno, comida para todos, un paraíso en la tierra, lo que tú quieras. Pero es un éxito si tú ves en lo que hizo. Y lo que hizo fue someter al mundo entero
y mantenerse en el poder. Llevan 7 décadas en Cuba, 13 en mi país, 13 en Venezuela. Entonces, porque a ellos nunca les interesó que salgamos de la pobreza, a ellos les interesó que estemos en la pobreza porque la pobreza es un mecanismo de subyugación, dominio y esclavitud. Nos tienen atrapados por a través de la pobreza y dominados. Entonces, son exitosos para hacer el mal. No es que hayan fracasado. Su verdadero plan era hacernos miserables, pobres, dependientes y que estemos peleando por una migaja de pan que nos tiran desde el poder, que eso es al final lo que consiguen, ¿no? Entonces se da todo este fenómeno de Bolivia, de la izquierda, y bueno, no solamente es un problema que nos afecta a los bolivianos, ¿no? Este tema, yo creo que lo que tenemos que pensar es que no es un problema de los bolivianos en exclusiva, sino es un problema de América Latina y de las Américas y de Occidente en general. Ya los países no están aislados. Douglas Farah, que es un especialista en crimen organizado, un periodista que yo lo sigo, que en cierto sentido es alguien pegado a la izquierda, Douglas Farah, por si acaso, pero el hombre no puedes negarle la validez de sus estudios en cuanto a crimen organizado, y él dice una cosa que es muy cierta. Así como se globalizó la economía, también se globalizaron las amenazas criminales, o sea que lo que nos pasa a Bolivia tiene directa relación con Paraguay o con Chile o con Argentina, porque tengan por seguro que si tumban a Rodrigo Paz, recuperan el poder, logran agazaparse en Bolivia, al siguiente país que le van a querer meter mano, dientes y garras es a lo suyo. Es así. Lo interesante o novedoso, si se quiere, es esta nueva combinación, este nuevo cóctel entre el crimen organizado y los movimientos de izquierda o mal llamados movimientos sociales. Eso sí, un poco una tónica nueva. Y eso en cuanto a, muy interesante cómo vos medís los resultados, ¿verdad? Porque es así. Al fin y al cabo, si uno los mide desde el punto de vista incluso del nivel de influencia cultural que han logrado, realmente podemos decir que el socialismo está fuertísimo, está muy presente y sigue generando las consecuencias que, vamos a decir, lógicas de su planteamiento ideológico, que al final es la concentración del poder, la negación de la libertad de las personas, el tema de la pobreza también recurrente en entornos tan ricos como Latinoamérica, donde realmente hay que ponerse como que muy reflexivo para explicar cómo pueden haber pobres en un continente con tantos recursos naturales. Y en ese sentido, ¿cómo está la situación en lo macro, en lo micro de Bolivia? Y una línea a profundizar también esto de la influencia de China y de Irán en la sociedad y en la economía boliviana. Mira, a nivel macro el país está quebrado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Bolivia tiene cerca de 12 años de déficit fiscal continuos, en un promedio del 8%, lo que significa que el gobierno gasta y gasta, y nos hemos estado sosteniendo en base a tres cosas: en deuda interna, deuda externa e emisión monetaria. O sea, la combinación de las bombas perfectas para una estanflación. Entonces, además que Rodrigo, no, como te dije a un principio, no tiene un plan económico. Rodrigo fue a ofrecer cielo y tierra al mundo entero y consiguió algún alivio de la CAF, algún alivio del FMI, alguna pequeña negociación, pero nada más. O sea, llegaron un par de créditos hace unos meses que le permitieron más o menos nadar la crisis financiera del país, sobre todo al sistema bancario y financiero, pero que eso se va a terminar cualquier rato porque no hay una reforma profunda. Esto es como que tengo una enfermedad muy fuerte y en lugar de atacar la infección me voy tomando calmantes, me siento bien un tiempo porque me tomé un calmante, pero la infección sigue y cuando pase el calmante, pues el problema se va a agravar. Bueno, eso es lo que está haciendo Rodrigo a nivel de las políticas. No tiene un plan monetario, por ejemplo. El boliviano, y voy a parafrasear a mi querido amigo Javier Milei, el boliviano no tiene techo, perdón, el dólar no tiene techo porque el boliviano no tiene piso. O sea, no hay estructura que sostenga, la inflación es galopante, el país va perdiendo valor. El sistema financiero, mira, tengo un par de estudios acá que muestran que qué pasaría si los bolivianos vamos masivamente a retirar fondos
ya sea en dólares o en bolivianos del sistema financiero nacional. Y fíjate, y qué bueno que estés sentado porque te voy a dar un dato. No aguanta medio día. El sistema financiero boliviano no aguanta medio día si hay un retiro masivo de dinero. Cae, y no te digo que cae un banco, caen todos. Caen todos, o sea, se cae el sistema, se caen en cadena, o sea que realmente la situación en ese nivel es muy serio. Segundo, el nivel de emprendimientos en el país ha sido pues asfixiado. Aquí había un chiste, ¿no? Antes que mi primer cliente a mi negocio ya vino mi primer cobrador de impuestos. O sea, ya le debía al Estado antes de empezar a trabajar. Y una barbaridad de esas. O sea, y eso no se ha modificado. La presión fiscal sigue sobre el emprendedor, siguen las normativas abusivas, siguen los congelamientos de cuentas, sigue vigente este famoso impuesto a las grandes fortunas, que fue el responsable de que mucha empresa del sector agrario se vaya a tu país porque ha habido una mutación hacia del sector soyero hacia Paraguay, pero masivo. Yo tengo varios amigos que eran empresarios, que son empresarios que están en Paraguay, que han dicho, bueno, fíjate que el Paraguay es más pequeño en territorio que nosotros, también es un país con cuestiones mediterráneas, pero es más favorable a la exportación de soja. Entonces la gente empezó a sembrar soja en Paraguay porque dijeron, ok, las condiciones de competitividad no son exclusivamente dependientes de los recursos naturales, sino de lo que se haga como nación, y Paraguay ofrece condiciones para los inversores. Entonces toda esta gente se ha empezado a ir, y una de las razones por las que se fue porque había el impuesto a las grandes fortunas. Se fueron un montón de capitales, y se fueron en general porque en el país, en Bolivia, no hay una cultura de respetar al empresario. Se mira al productor, al empresario, como si fuera una especie de monstruo al que hay que apretar, arrinconar. Y tiene mucho que ver con lo que hace un rato hablábamos, ¿no? La izquierda nos ha ganado la batalla de las ideas, nos ha ganado la batalla de la cultura. Yo estudié economía, por ejemplo, y del 100% de mis profesores, 99 eran socialistas. No, 99. O sea, fíjate cuánto puedes tener de formación en una universidad que te enseña eso, ¿no? Que te enseña a mirar al empresario como el malo, el Estado como el bueno, que los impuestos son desarrollo, apretarle el cuello o sea, es esta formación que nos han quitado. Bueno, ese es el panorama. Riesgo país en ascenso. Ese romance que tuvo Rodrigo con el mercado internacional está a punto de caerse, si es que no se ha caído ya. No he revisado el riesgo país hoy día, pero ayer ya había subido por todo lo que está sucediendo en el país. Y bueno, es la sensación, no hay jubilaciones, hay una generación de bolivianos, la mía, que no tiene jubilaciones, y esto es algo que lo ha dicho, y lo han dicho varios expertos en pensiones y jubilaciones, que los bolivianos tenemos que empezar a ahorrar fuera del sistema formal de jubilaciones, porque en lo que hizo el movimiento al socialismo fue robarnos las jubilaciones durante 20 años. O sea, no hay jubilaciones, no hay pensiones, no hay dólares en el sistema financiero, la economía está asfixiada con las mismas regulaciones, burocracia e impuestos que había creado el MAS y no se han modificado nada. Y nada, o sea, es como que Rodrigo está intentando administrar la crisis y no solucionarla. Como te dije hace un rato, Rodrigo es un actor, ¿no? Está interpretando a un presidente, pero realmente dudo mucho que sepa cuál es su papel en la historia y su papel, especialmente en un momento tan complicado como este. Ahora, para llegar a un déficit de 8%, bueno, es mucha plata. ¿A dónde se iba esa plata? Porque por un lado mucha presión fiscal, impuesto aquí, impuesto allá. Bueno, entendería que por lo menos en un primer tramo las recaudaciones habrán subido. Bueno, después tiene el efecto contrario, el efecto boomerang y todo lo demás. Pero a financiar, ¿qué se fue todo ese dinero para que al final, a pesar de la presión fiscal tan elevada, terminemos en déficit tan elevado? Mira, había dos problemas. ¿Qué nos comió las reservas internacionales y los ahorros en dólares? Fue el subsidio al combustible. ¿Qué hizo el MAS? Creó mecanismos, primero para apropiarse de las reservas internacionales, usó las reservas internacionales del Banco Central, que son el sostén del sistema financiero boliviano, las usó como libre gasto. No dijo, bueno, son mis ahorritos y me los puedo gastar. Visión, pero de lo más loca e idiota que te puedes imaginar, pero se lo gastaron. Luego le saltaron a las jubilaciones, porque en Bolivia había un sistema de jubilaciones que era de capitalización individual.
Los trabajadores tenían un fondo individual que a su vez se invertía y que eso tenía una rentabilidad para que cuando te jubiles, bueno, vivas de la rentabilidad. Una cosa bien lógica. No, estos lo estatizan. Primero obligan a las AFPs a invertir en el propio Estado. Los dólares que tenía se los entrega al propio Estado. El Estado acaba usando estos dólares para comprar combustible, el famoso subsidio al combustible, y, y finalmente las estatiza. Se queda con las jubilaciones y crea la gestora pública de pensiones. La misma barbaridad de todas las veces, la estafa Ponzi más grande del mundo, ¿no? La jubilación social, la estafa Ponzi más grande. Luego le saltó al sistema financiero. ¿No? ¿Y cómo hizo esto? La famosa trampa de la soberanía monetaria. Dijo, bueno, señores, somos Bolivia y no vamos a usar más dólares. Entonces, a partir de ahora vamos a bolivianizar la economía. Y empezaron a darle mucho dinero a los bancos. Fíjate, imaginemos que tú eres un banco, yo soy el Estado boliviano, yo te prestaba, por cada peso boliviano que yo te prestaba, tú estabas obligado solamente a pagarme el 0,102% de interés. 0,02% de interés, nada, por cada peso que yo te prestaba. Pero te decía, ok, tú presta este dinero que yo te estoy dando al 5%. Le vamos a llamar vivienda social. Entonces los banqueros dijeron, porque también son cómplices del desastre, pero si me prestas al 0,02% y tú me dices que yo lo puedo prestar hasta el 5%, qué maravilla, esto es una belleza y yo puedo prestar todo lo que quiera. Entonces empezaron a prestar bolivianos a lo loco. ¿Cuál era la trampa? Que la garantía de este crédito tan barato eran los dólares que había en el sistema financiero. Le metieron mano a los dólares, ¿para qué? Para intentar sostener el gasto fiscal en cuanto a combustible subsidiado. O sea, nos tomaron el pelo. Alguien me dice, ¿cuánto les costó la gasolina en Bolivia? La vida. Ese es el costo la gasolina nos costó la vida en el país, ¿no? O el diésel, como queramos llamarlo, cualquiera de los combustibles que estaban subsidiados. Bueno, eso por un lado que nos ha desordenado toda la estructura monetaria y financiera del país. Por el otro lado, ¿qué hizo Evo? La vieja confiable, ¿no? Hay que hacer empresas del Estado. Y eso que los bolivianos teníamos una experiencia muy cercana hace 4 décadas atrás con una empresa minera llamada Comibol, la preempresa más deficiente que podías tener en el país, pero volvimos a caer en la trampa. Y se crearon empresas de todo tipo. Se estatizó la aviación, por eso BOA casi que no tiene competencia, y con una barbaridad única, ¿no? Los aviones de BOA por poco se estrellan. BOA hace de todo, es un desastre. Se estatizó, se avanzó mucho y se intentó estatizar sectores agropecuarios, se creó fábricas de un montón de cosas. Mira, se puso una planta de tratamiento de cítricos en el altiplano boliviano, donde la plantación más cercana de cítricos está a 300 kilómetros. O sea, solo en costo de transporte esa planta no es rentable por ningún lado, que tú lo veas. Pero sigue funcionando y sigue ahí. Pero además se crearon oficinas estatales, se cuadruplicó la cantidad. Pasamos a ser un país de burócratas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si tú tienes un país que tienes que mantener empresas fiscales, empresas estatales que por naturaleza son ineficientes, tienes que sostener un gasto público como el que te digo en el combustible, que nos ha consumido la vida y los ahorros de los bolivianos, y encima tienes que pagarle a una tropa de burócratas. Mira, aquí en la ciudad donde yo vivo, y es peor en La Paz, porque La Paz, al ser sede de gobierno, ciudad capital y todo lo que tú quieras, es peor el asunto. Pero aquí en Cochabamba, tú vas a una oficina del Estado, por ejemplo, a tramitar un papel de las elecciones, porque a mí me sucedió de que yo tuve un inconveniente en una elección, perdí el papel con el que certifica que votaste, y entonces no tienes ese papel y tienes que ir a tramitarlo. Había 8 personas para hacer un trámite que lo podía hacer uno. Había uno que firmaba, uno que recibía el papel, uno que ponía el sello y los otros que supervisaban. Entonces tienes un país de burócratas pesado, el sector exportador boliviano, y por eso es que muchas empresas bolivianas se han ido, por ejemplo, a Paraguay a poder trabajar. Tenías que pasar 28 ventanillas, 28 veces tenías que hacer el mismo trámite. Tenías 28 carpetas, o sea, ¿qué sector privado es competitivo si tienes que hacer semejante nivel de tramitología? Entonces, todo este gasto era en eso, gasto fiscal, gasto público, obras ridículas como un estadio
hecho a semejanza y placer de Evo Morales, creo que está de su casa al frente, un estadio enorme, canchas de fútbol dilapidadas por ahí, una ciudad deportiva aquí en donde yo vivo, en Cochabamba, en la zona sur de mi ciudad, que costó como 30 millones de dólares, abandonada. Toda una ciudad deportiva que está botada ahí, no sirve para nada. Entonces, el gasto del Estado, enorme, en obras fantasma, elefantes blancos, en esta enorme cantidad de burocracia, etcétera. Eso es lo que nos consume hoy y esa es la causa del déficit, ¿no? Y Mira, en cuanto a esto de la deuda, hay deuda con China, lo iraní, entre comillas, va más allá de, hay también, digamos, vinculaciones económicas con esos regímenes. mira, buena pregunta. Con China, la deuda empezó a crecer a partir del 2019. ¿Qué es lo que pasa? China estaba muy interesada en que Evo Morales sea reelecto el 2019, a pesar de que constitucionalmente no podía, pero además no podía porque un referéndum le había dicho que no. Entonces se estaba pasando por alto las leyes, las voluntades del pueblo, se estaba pasando por alto todo. Muy clásico en ellos, ¿no? Y China estaba muy interesada en que Evo Morales sea reelecto. A partir del 2019, la deuda con China empieza a crecer. Al 2021, porque es el último dato que se tiene, porque no hay datos actualizados, le debíamos cerca de 2.000 millones de dólares a China. China pasó de ser un país con el cual no teníamos deuda a ser nuestro quinto acreedor más importante en deudas bilaterales. China le puso mucha plata, ¿no? Ahora, con Irán, la relación es más bien ideológica. Mira, cuando se firmó los acuerdos con Irán, yo, yo veía la explicación del entonces vicepresidente, perdón, del entonces canciller David Choquehuanca, porque estaba de presidente Arce Catacó, perdón, Evo Morales y vicepresidente era García Linera y Choquehuanca era el hombre de las relaciones exteriores del país. Y él justificaba la firma del acuerdo con Irán porque Irán era un socio comercial estratégico. Han pasado 10 años de la firma de ese acuerdo y a Irán no le hemos vendido nada. Tenemos un acuerdo comercial y no hemos vendido nada. Hay una cosita ahí que aparece de 8.000 dólares hace como 8 años atrás. Tú dices, 8.000 dólares en el comercio exterior es nada. O sea, nada, nada, nada. Es una cosa ridícula. Entonces, lo que se vio con Irán no era un acuerdo comercial. Ya después se esclareció que eran acuerdos militares, de equipamiento de drones a las Fuerzas Armadas, de entrenamiento militar, etcétera. Aquí estuvo uno de los iraníes que estaba buscado a nivel internacional por el atentado a la AMIA en el 93 en Argentina, donde murieron 300 personas. Bueno, esa era la gente con la que Bolivia se acabó relacionando, ¿no? Bueno, y eso ¿en qué le benefició a la sociedad boliviana? ¿O qué pensaba de eso? ¿Hay algún beneficio de relacionarse con esos regímenes o lo que No, tenemos? no, nada, nada. Eso era una relación que era beneficiosa para ellos. No, Irán tiene, como todo proyecto, el Islam en general tiene su propio proyecto político, que ellos llaman el Gran Califato, ¿no? Que es la conquista política del mundo para convertirlo al Islam. Recordemos que en el Islam no hay separación de política y fe, Islam es todo, ¿no? Y esta gente estaba usando Bolivia como ese paso hacia la islamización del mundo entero. Su plan no es dejarnos nada a Bolivia, sino someternos, subyugarnos a sus propias normativas, que de hecho lo han hecho, ¿eh? Fíjate que era bien contradictorio porque el gobierno boliviano y el sistema de Evo Morales decía que era un gobierno indigenista y a favor de la reivindicación nacional, pero vienen los iraníes y todas las personas que trabajan para los iraníes tienen que taparse el cabello, por ejemplo, y someterse, ponerse la hijab y aprenderse el Corán y saludar en árabe. O sea, dices, pero señores, que no les gustaba la imposición, pero entonces no había ningún beneficio. De hecho, lo único que ha beneficiado ha sido a ellos, porque han usado Bolivia para exportar conflictos a Chile, a tu país. Hay mucho narcotráfico controlado por Irán que sale de Bolivia y atraviesa el Paraguay. Por eso es que han intentado reactivar un viejo proyecto geopolítico que era la hidrovía Paraná-Paraguay, que nos hubiera unido como nación,
Cosa con la que en este momento yo estoy en contra, porque sería un peligro para ustedes, porque como está Bolivia dominada por el crimen y con esta cantidad de mafiosos, tener un acuerdo de ese nivel es peligroso para Paraguay. Y es algo que yo en este momento le digo que no. O sea, sí, hace 30 años hubiera sido interesante, hoy no. Hoy Bolivia, y lo voy a decir con la cosa, con la mente más fría posible, hoy Bolivia no tiene nada que ofrecerle a ningún lado, lastimosamente. O sea, mi país, mientras no se libere del crimen transnacional, no tiene nada que ofrecerle. Y creo que el primer camino es empezar a reconocerlo, ¿no? Y Hugo, para ir cerrando, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay muchísimos temas que nos gustaría más adelante también ir tocando a nivel regional, a nivel de las ideas mismo. Una prognosis, te animás a hacer una prognosis. ¿Cómo va a evolucionar esto? El presidente Rodrigo tiene los días contados. ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, en Bolivia pasa una cosa muy chistosa, ¿no? No sé si alguna vez habrá sucedido en otro lado. Yo soy un curioso de la historia, así que prometo curiosear si alguna vez ha pasado. En Bolivia, los que no votaron por Rodrigo Paz somos los que vamos a acabar defendiendo a Rodrigo Paz de los que votaron por él. O sea, los que lo quieren sacar hoy son los que votaron por él y los que no lo quieren sacar son los que estamos del otro lado. Yo no voté por Rodrigo Paz, tampoco voté por Tuto, yo trato de mantener al margen por lo menos de esta gente no me convence ninguna, pero aquí hay un detalle, y es el siguiente. Si Rodrigo Paz cae, no va a ser por falta de apoyo. Fíjate que hay un sondeo que alguien hizo aquí en Bolivia, un medio de comunicación, sobre todo en La Paz, que es la ciudad más asediada hoy día, eh, y sacaron el sondeo y decía, el 80% de la ciudadanía quiere que Rodrigo Paz dicte un estado de sitio, porque necesitan que se ponga orden, están desesperados de que estos delincuentes intenten matar policías, destrocen el poder judicial, quemen patrullas. Fíjate que había una pobre mujer, una mujer humilde, llevando el almuerzo a su familia, a la que estos salvajes asaltan y le quitan, o sea, ¿qué lucha del pueblo es eso? Esta señora era una mujer trabajadora que estaba llevándole la comida a sus hijos en sus bolsas ahí, porque seguramente trabaja a mediodía, y la asaltan y se lo ve filmado, o sea, entonces la gente en La Paz está desesperada y dice, señores, el señor Rodrigo Paz tiene que poner orden, tiene que sentar un precedente y déjenos vivir en libertad y paz, necesitamos paz. Entonces, apoyo no le falta. Si cae, no va a ser por falta de apoyo, va a ser por exceso de tibieza y mucho más exceso de boludez. Y es algo que yo dije en redes sociales. Gracias, Hugo. Muy gráfica la afirmación. Te agradezco tu tiempo. Un placer haber conversado contigo. Ojalá nos encontremos brevemente en otro momento, en muy breve tiempo, en otro momento Prodynamics. Que tengan una muy buena tarde. Estamos atentos a lo que va pasando en Bolivia. No, un placer y quedo a sus órdenes.